Y aquí vamos a ir admitiendo. Ya, bueno, primero gracias por asistir a todos, gracias por la puntualidad. Hoy estamos con Javier, lo voy a presentar en un ratito más, pero la idea es comenzar a tiempo porque viene un taller que es tipo teórico práctico, tenemos 1 hora y media, entonces mientras más antes empecemos, más contenido vamos a ver y no vamos a pasarnos con el calendario ustedes también. Bueno, mi nombre es Catherine Santos, yo soy jefa de ecosistema y transferencia de AYEP, desde la Dirección Nacional de Innovación. Primero voy a dar unas palabras para contextualizar de qué se tratan estos talleres, porque yo entiendo que no todos han participado de los anteriores, que obviamente es súper válido, pero la idea es comentarles que estos talleres desde la Dirección de Innovación lo estamos desarrollando con la intención de poder transitar a temas más avanzados. Por ejemplo, queremos levantar proyectos de innovación de las sedes, pero que también tengan impacto hacia afuera. Esto quiere decir que en años anteriores nosotros ya venimos desarrollando los fondos de innovación de las sedes, Fondo Impulsa, Fondo de Innovación. El año pasado dimos financiamiento a todas las sedes, entonces levantamos varias iniciativas que se están desarrollando, ¿ya? Entonces la idea es que este año empecemos a enfocarnos en aquellas iniciativas que, si bien están en etapa de idea, también hay algunas iniciativas que están un poco más avanzadas, que el año pasado ya validaron en entornos reales, con potenciales clientes. Entonces dijimos, ya, ahora tenemos que empezar a hablar temas un poco más complejos, como por ejemplo propiedad intelectual, que tiene que ver con cómo vamos a resguardar las tecnologías o los proyectos que salgan desde ayer, y también temas de transferencia tecnológica, cómo vamos a hacer que estas tecnologías o estos proyectos lleguen hacia afuera. Ya no es tan simple como llegar y decir, ya, yo diseñé, por ejemplo, no sé, un molino que genera energía y ahora yo se lo voy a pasar a una agrupación de agricultores. Ya es importante que lo institucionalicemos, que lo resguardemos a través de convenios de colaboración, etcétera, con las instituciones que quieran usar esa tecnología, ¿ya? Entonces hemos venido desarrollando 2 talleres anteriormente. El primero hablamos un poco de propiedad intelectual. Una vez que terminen todos los talleres se les van a enviar todos los videos, ¿ya? Entonces la idea es que ahí los puedan revisar. Entonces en el primer taller vimos todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, cuáles son los tipos de opciones que podemos hacer nosotros para proteger las tecnologías o las invenciones que se desarrollen, porque no todo va a ser, por ejemplo, una patente de invención. Entonces ahí en ese taller mostramos los tipos de protecciones que podemos hacer y también algunos ejemplos. Ya fue súper interesante el taller, participaron otras personas, entonces hablamos un poco de propiedad intelectual y ya luego, y que tiene que ver con todo este proceso, o sea, tenemos una invención, tenemos una tecnología, cómo la protegemos y después cómo la transferimos. Y eso es lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Ahí se hizo un taller de transferencia tecnológica con los mecanismos, entendiendo que la transferencia es un proceso, no es como a nivel de concepto solamente, sino que el proceso en que nosotros pasamos estas tecnologías hacia afuera, y hay distintas formas también de hacerlo, y lo explicamos en el taller anterior, ¿ya? Y hoy día ya estamos viendo un poco más, y yo siento que este taller es muy importante porque vamos a ver los desafíos de la industria. Cuando uno empieza a desarrollar proyectos de innovación, la idea es que siempre uno esté mirando hacia afuera, ya que no estemos diseñando cosas bajo 4 paredes o solamente que un interés más personal, más propio que del entorno. Entonces, acá Javier nos va a apoyar en todo lo que tiene que ver con el levantamiento de desafíos de la industria. Va a mostrar algunos casos, algunos ejemplos. Entonces, lo voy a presentar. Javier es biólogo de la Universidad Católica, tiene un máster en gestión de innovación y emprendimiento de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, y cuenta con 8 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con ciencia, con tecnología, con innovación. Ha hecho análisis de inteligencia, de negocio, gestión de innovación en alguna empresa, y también fue cofundador de un emprendimiento. Entonces tiene como estas 2 visiones. Actualmente él trabaja como coordinador de innovación en el Hub APTA. En Chile hay 3 hubs, que son hubs de transferencia tecnológica, donde hay agrupaciones de instituciones de educación, y ellos lo que hacen es apoyarnos en tomar tecnologías que estén mucho más maduras, que tengan un potencial como de escalamiento, y ellos nos ayudan a comercializarla, a llevarla al mercado, ¿ya? Entonces Javier tiene vasta experiencia en trabajando con instituciones de educación, no solo con universidades, sino también con institutos profesionales. Y bueno, la idea es buscar todo como integrar el conocimiento que se genera dentro de la universidad o dentro del OIP y tratar de llevarlos al mercado, ¿ya?
Bueno, tiene un montón de experiencia en temas de modelos de negocio, en métodos de estos Customer Discovery, desafíos de la industria, que es lo que vamos a hablar hoy día, y también Javier ha participado en la evaluación de distintos programas, ya tanto del Ministerio, de Corfo, en temas de transferencia. Otro punto, antes de cederle la palabra a Javier, es comentarles que desde la Dirección de Innovación nosotros tenemos abierto un fondo, no sé si ya lo conocen, ahí en el chat me pueden ir escribiendo, que es el Fondo Impulsa. El Fondo Impulsa va a estar abierto hasta el 16 de junio y este fondo es similar al de innovación del año pasado. La única diferencia es que tenemos dos líneas ahora. El año pasado era solamente en la línea de innovación, estábamos levantando ideas, proyectos de innovación en la sede, y este año definimos dos líneas, una de innovación y otra de transferencia tecnológica. La de innovación va enfocada solamente a proyectos que estén en etapa de idea, y la línea de transferencia tecnológica debemos evidenciar que sean proyectos que ya hayan sido validados, o sea, que tengamos un prototipo, una primera versión. ¿Por qué? Porque estos van a estar más cercanos, como les explicaba yo. Entonces, obviamente estos talleres se enmarcan súper bien en el Fondo Impulsa. Si tienen alguna duda sobre esto, acá Felipe Venegas lo lidera, él se va a integrar en un rato más acá a la conversación, al taller, o conmigo directamente. ¿Ya? Las bases concursables ya están, se ha difundido a través de mailing, si necesitan ahí Ignacio se los puede reenviar también, con los formularios de postulación, y cualquier duda, consulta que tengan, nosotros vamos a hacer difusión durante las 2 semanas que quedan. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Bueno, lo que necesiten acá, también guía respecto a los proyectos que quieren postular, nos contactan. Vamos a avanzar entonces hoy día sobre tema de levantamiento de desafío de la industria, y ya más adelante en los próximos talleres valorización de proyectos también, y algunos casos prácticos. Nos quedan 2 talleres más sin contar el de hoy día. Así que sin más, ahí Javier, te dejo. Gracias, Katy. No, gracias a ti. Vale. Ya, voy a compartir pantalla. Voy a compartir toda la pantalla, que es lo más simple. Bueno, más que presentarme yo de nuevo, voy a agradecer por la asistencia a los que están interesados en este tema. La verdad es que yo lo que trato hoy día en este taller, más que quizás el cómo se ejecutan los desafíos, porque quizás es un tema bastante amplio, hay veces que pasa que uno se pone a ejecutar un desafío sin realmente entender cuál es. Y uno termina trabajando mucho tiempo en algo que no resuelve el problema. ¿Ya? Entonces, un poco lo que hoy día les quiero presentar, y que de hecho en este taller en particular traté de profundizar un poco más, porque realmente es un poco más corto, en una metodología en particular que es bastante valiosa para hacer ese proceso de escarbar, ¿sí? Eh, y lo hemos titulado como Valorar y levantar desafíos de innovación, ¿ya? Entonces, primero que nada voy a dar un poco el contexto de lo que comentaba Katy anteriormente, respecto a en el mundo de la innovación, y ojalá desde el punto de vista de la academia, quiere transferir desarrollos e invenciones o tecnologías que se hayan adoptado o reestructurado, reinventado para ciertos propósitos, puedan llegar a su aplicación en la industria. Entonces, partir por el contexto, después explicar un poco las metodologías de clasificación de problemas para poder diferenciar y segmentar contra qué nos estamos enfrentando, por lo tanto, qué tipo de esfuerzo hay que hacer, métodos de entrevista, que va a ser un barrido, va a ser una introducción. Después voy a hacer un ajuste a lo que me refiero como muy breve, a lo que como la realidad del investigador o de la persona que está desde la academia. Y por último, un caso aplicado, pero es un caso muy demostrativo nomás, que es real, pero que es como para ejemplificar y explicar cómo se aplica una de las metodologías. Catherine ya me presentó, pero básicamente soy coordinador de innovación en APTA, y tengo esta formación de ciencia, investigación en la universidad, pero también trabajo en la industria farmacéutica y en temas de emprendimiento e innovación. Bueno, entonces la innovación y la transferencia tecnológica como contexto,
para que hablemos el mismo idioma, es... sorry que me distraen un poco los mensajes de la gente que está entrando. Es Javier, el cortito, proceso de transferir. Dime. sorry. Yo voy a ir admitiendo y también voy a ir moderando, ¿ya? Si es que en el chat te van haciendo preguntas, yo te las voy diciendo, ¿ya? Ya, perfecto. Eh, bueno, para contextualizar en el fondo, tenemos esta definición de AUTM, que es básicamente una organización americana muy importante de temas de transferencia, y ellos en el fondo lo definen como el proceso de transferir de una organización a otra los descubrimientos científicos con el fin de promover el desarrollo y la comercialización de estos. Y generalmente se lleva a cabo por distintos mecanismos como licencias o concesiones de licencias para dar el uso de esta tecnología a otros, ¿sí? Y cuando uno hace una ruta del proceso de innovación, generalmente uno habla desde el proceso de estar en la ideación, el entender qué está pasando, cómo yo puedo quizás abordarlo y hacer un descubrimiento y tratar de establecer algún tipo de estrategias para abordar ese desafío, ese problema, hacer una solución, ojalá idealmente el día de mañana poder protegerlo con un mecanismo de protección legal, luego hacer pruebas de validación con esta solución, eh, marketearlo, presentarlo, empezar a promocionarlo dentro de los potenciales usuarios y también los licenciatarios, que van a ser los que van a después comercializar esta tecnología, hacer un licenciamiento con una compañía establecida o quizás con una startup, que son dos mecanismos que hoy en día en la universidad y los centros están cada vez potenciando más, el tema de que a lo mejor uno sale a emprender con su tecnología y uno logra la comercialización, el impacto y ingresos para la institución y también obviamente para los inventores. Ese es como el camino tradicional. Y un poco lo que nosotros queremos decir es, más que salir a buscar acá la empresa establecida y entregar esta solución empaquetada, que en verdad nunca ocurre, porque aquí a las validaciones en verdad uno devuelve harto, en vez de hacer todo este trayecto con la idea de que tengo esta solución que va a hacer este impacto, que va a solucionar todos los problemas de esta compañía, es involucrarla muy al principio. Y que probablemente en la realidad ayer esto ocurre mucho más frecuente en el mundo de la universidad, esto como que casi que es al revés, o sea, el investigador está muy encerrado en su laboratorio. A mí me da la impresión, dado las características del cuerpo académico del instituto ayer, es que hay mucho más contacto con la industria y por lo tanto están presentes más al momento de identificar cuáles son los problemas y los desafíos que tiene la empresa. Pero en el fondo este es el llamado a involucrarlos desde un comienzo y que se involucren en el proceso también de entender cuál es verdaderamente el problema. Y un poco acá un esquema de lo que nosotros como APTA hacemos, y por eso venimos acá a hacer este tipo de talleres, porque nosotros justamente estamos acá en medio entre tratar de entender cuáles son las capacidades tecnológicas de lo que hay en centros de investigación, en institutos, en universidades, y conectarlos con los distintos sectores de la industria que necesitan resolver ciertos problemas y abordar oportunidades. Entonces, para la realidad del investigador y del académico, es que generalmente a ellos o los contactan desde la industria o ellos mismos se contactan de la industria. Muchas veces los contactan básicamente por la experiencia, la expertise que tienen técnica en algún área para solicitar servicios tecnológicos o incluso para que hagan desarrollos de soluciones a la medida de la realidad de ellos. Por otra parte, en el caso contrario, cuando el investigador un poco sale a buscar empresas, muchas veces para tratar de introducir su tecnología a los procesos, a los productos, a los servicios de la empresa, o en casos más particulares buscar el patrocinio para participar de fondos concursables, y muchas veces con preconceptos de cuáles son los problemas que hay en la industria, sin realmente no tenerlo validado con certeza. Muchas veces es más que una ideación por lo que han leído, por lo que han escuchado, y no tanto por lo que han experimentado de primera fuente. Entonces, lo primero que les voy a introducir hoy en día es una metodología que se llama los 4 tipos de problemas. Y antes de partir con esa metodología en particular, hacer una bajada a la distinción entre lo que sería un desafío desde el punto de vista de la empresa y un problema, para no hablar
intercambiadamente entre esos dos conceptos. El desafío viene a estar dentro, si lo viéramos una pirámide, en la parte superior. O sea, es algo que es estratégico, es algo que yo quiero solucionar, que es amplio, que tiene muchas aristas, que tiene muchas patas, mucha complejidad. Y yo digo, quiero mejorar el rendimiento de mis faenas productoras de minerales. O quiero aumentar mis ventas de salmones en el mercado asiático. O sea, tengo como es un titular del desafío. Y luego, ese desafío generalmente tiene muchas matices y muchas subunidades que vendrían a ser a nivel táctico los problemas específicos. Y uno en el fondo puede, cuando identifica estos desafíos, decir, ok, tengo estos problemas y los clasifico y puedo decir, estos problemas son simples de solucionar y estos problemas son complicados de solucionar. Y en función de eso hacer una estrategia. Y por lo tanto, entonces, hago el énfasis y recalco que no son lo mismo porque responden a dos complejidades completamente opuestas. Entonces, un ejemplo muy doméstico sería, mi desafío es bajar las cuentas de la luz en la casa, ¿sí? Eh, ¿Y cómo lo hago? Y uno pensaría automáticamente, ok, voy a revisar todos los equipamientos que tengo en mi casa que gastan electricidad y voy a tratar de ver cómo consigo los ampolletas que gastan menos, las estufas que gastan menos. Pero de repente hay un problema táctico mucho más simple que tiene que ver con, oye, pero a ver, ¿qué pasa con la lista del aislamiento? A lo mejor si yo mejoro mucho el aislamiento y me quedo con las mismas máquinas que ya tengo y las uso menos, producto de este aislamiento voy a bajar mis cuentas. Entonces, el desafío es una cosa amplia y el problema en realidad tiene aristas que hay que analizarlas en su propio mérito. Eh, y por lo tanto, entender que es finalmente un problema es esta brecha entre lo real que está ocurriendo hoy y lo deseado que quiero lograr el día de mañana. ¿Ya? Y de nuevo, esto también es como semántico, pero permite después entender contra qué me estoy enfrentando. ¿Sí? Entonces, esta brecha, ojalá el día de mañana, cuando ustedes traten de levantar desafíos en sus empresas o en las industrias con las que quieren ustedes participar, puedan bajarlo a indicadores, ojalá numéricos, idealmente. O sea, cuando ya está un problema muy bien identificado y muy bien estructurado, ese problema, si se baja a números, significa que probablemente es un problema significativo para la empresa, porque sobre todo si la empresa ya maneja ese número, es porque lo están midiendo y es importante para ellos abordarlo. Entonces, puede ser número de defectos en un proceso, número de accidentes, bajo rendimiento, o pérdidas, o la incapacidad de poder abrirse en nuevos mercados, etc. Entonces, de nuevo, cuando estamos en este proceso de, ok, describimos un problema y queremos entenderlo y desagregarlo, podemos pasar a este proceso que sería la clasificación de problemas. Entonces, al momento de hacer entrevista, enfocarse en el problema, no en cuál es la solución que yo quiero vender, para levantar esos problemas y clasificar. Y esta metodología, como les comentaba, de Art Smiley, no la inventamos nosotros a UNAPTA, la pueden, si quieren profundizar, porque esto en general es como una introducción a este tema, pueden buscar este libro, que es bastante bueno, y acá yo les voy a hacer como una aproximación resumida. En la gran mayoría de estos se recae en este recuadro acá que tenemos a la derecha. Básicamente, uno puede graficar los problemas que son de menor o mayor tiempo para resolver y de menor o mayor complejidad. Y vamos a separar en cuatro. Los tipo 1 son problemas troubleshooting en inglés o como solución de un problema puntual. Son acciones correctivas inmediatas que no necesitan un análisis de la causa raíz muy importante. O sea, eh, tengo un problema, se me están contaminando constantemente los salmones al exportar, o estoy perdiendo fruta constantemente por calor, se me está quemando la fruta. Ok, ¿qué soluciones hay en el mercado para prevenir la quema de la fruta? ¿Qué soluciones hay en el mercado? ¿Por qué? Porque esto es un problema que yo ya veo que es directo, o sea, hay una causa muy rápida y en el fondo es un problema que yo sé que tiene que tener una solución en el mercado. Y por lo tanto voy y consigo esa solución.
Y eso es reactivo, porque me está generando un problema y yo tengo que tratar de abordarlo ahora ya. No necesito invertir largo tiempo para tratar de entender por qué está ocurriendo este problema. El segundo tipo de problema es brecha desde el estándar. Entonces, a lo mejor no, esto que apareció de la quema de la fruta o de la pérdida o de la, se llama de las infecciones de salmón o que se me está contaminando el salmón o que tengo una máquina parada que se me averió, esos que ya no son problemas como puntuales, sino que es algo que recurrentemente estoy cayendo en esto, recurrentemente me está pasando algo que yo digo, al analizarme con mis pares, al ver cómo la competencia opera, no estoy llegando al estándar de la industria, debería ser un problema tipo 2. ¿A qué me refiero? Creo que, si no me equivoco, tengo esto, unas slides. Claro, perdón. En el fondo, el tipo 1 era reemplazar la ampolleta que no está funcionando, cambiar la maquinaria, conseguir el parche, conseguir la solución, porque algo concreto pasó y yo lo puedo abordar rápidamente. Cuando ahora veo que hay un problema que se está haciendo recurrente, ¿ya? Que no estoy logrando llegar al estándar de lo que mis competidores hacen. O sea, yo veo que mis competidores todos pueden vender por mercados, por e-commerce. Y yo por algún motivo estoy siempre tarde, estoy siempre llegando lento. Digo, ok, este es un problema del tipo 2 porque eh, algo está pasando en mi organización que no me permite llegar al estándar y yo quiero llegar por lo menos al estándar. Y todo ese tipo de problemas son del tipo reactivo, o sea, yo estoy enfrentando a un problema que ya existe y lo necesito resolver. Y generalmente en el tipo 1 algo ya existe en el mercado para que yo lo pueda abordar. El tipo 2 muchas veces significa que quizás hay un espacio para yo innovar y yo emplear algo novedoso para mi organización que me permita llegar a ese estado que es como el resto ya lo está logrando. ¿Sí? En cambio, los tipos 3 y 4 son del tipo proactivo, en el sentido de que son problemas creados. ¿Sí? No es que yo necesite resolver esto porque mi competencia ya lo resolvió y yo estoy al debe, es yo quiero ir más lejos. ¿Ya? Y así, más o menos de manera resumida, el tipo 3 es, yo ya llegué a ser competitivo, estoy compitiendo contra mis otros, las otras empresas que están en el mercado, tengo presencia, estoy bien, quiero ir más lejos, quiero ser más eficiente, quiero ser más rápido, quiero poder diferenciarme porque ofrezco un mejor servicio o mejor calidad. ¿Cómo lo hago? Y ahí obviamente uno puede tomar soluciones que ya hay en el mercado, pero generalmente van a requerir un grado de innovación, adaptación a tus procesos particulares, y eso ya significa un problema donde hay que ser más creativo, ¿sí? Eh, y muchas veces van a ser innovaciones quizás que uno no diga, oh, esto no es disruptivo, esto no me está rompiendo la cabeza, no es un nuevo modelo de negocio, cambiar la industria, no. Pero sí son innovaciones que solucionan de una manera muy superior a lo que yo ya estaba logrando como con estas otras pues, soluciones puntuales. Y los problemas tipo 4 responden a cambios de paradigma, ¿sí? O sea, cuando yo digo ya tengo un problema, que no es problema realmente, sino que estoy viendo una oportunidad, estoy diciendo, ok, realmente quiero hacer las cosas distinto, necesito salir de esta forma que se hacen las cosas. Entonces, estos ejemplos que son como más básicos, volviendo como al tema de manejar los costos de iluminación, si es que tengo una ampolleta mala, la reemplazo. Tengo una ampolleta de vida útil baja, consigo una de mayor rendimiento. Y si es que quiero como superar esto, cambio el tipo de tecnología que estoy ocupando a una tecnología mucho más superior. Pero los problemas tipo 4 que cambian el paradigma, acá tenemos un ejemplo de una fábrica de Ferrari que dijo, ok, yo quiero no solamente mejorar la iluminación desde un punto de vista de costo, de rendimiento, sino que también quiero mejorar la iluminación desde un punto de vista de cómo hago toda esa experiencia y reinventaron en su mente cómo iluminar sus fábricas. Y ocuparon un sistema para que entrara mucha más luz natural, con sistemas de vidrio, que no solamente ayudó también al tema de la iluminación y los costos de la fábrica,
sino que también ha generado un ambiente de luz natural que fue mucho más sana como para los operarios en su fábrica. Entonces, aparte de mejorar rendimiento, que sería como un problema tipo 3, siendo ya ellos, obviamente, una compañía elite que está en la frontera, hicieron como un cambio de cómo entendieron el proceso de iluminación en sus fábricas completamente, o sea, fueron como ya a un nivel de cambio de lógica. Entonces, la idea es que cuando uno entienda esto, estos 4 tipos de problemas, uno pueda encasillar lo que uno va escuchando en una entrevista en decir, oye, en verdad esto es un problema tipo 1, es muy concreto, es muy específico, se soluciona con A. Y esta gente no lo conoce por desconocimiento, yo se los voy a presentar, lo instalamos, solución, listo, directo. No tengo que ponerme creativo, inventar nada. Tipo 2, probablemente necesita algún grado de adaptación de una tecnología o hacer un servicio para poder entender más en detalle dónde está el problema y abordarlo quizás con algún tipo de solución mejorada, puede ser, o adaptada. Y tipo 3 es cuando uno ya empieza a escuchar cosas del estilo, oye, yo ya llegué acá, estoy bien, pero quiero hacer más, quiero lograr más, llegar a más mercados, atender más público, etcétera, etcétera. Y el tipo 4 es cuando ya realmente ellos quieren innovar con la I mayúscula, salir y decir, ok, quiero completamente entrar a un mercado que yo ya no estoy acostumbrado a entrar y necesito saber, necesito desarrollar quizás nuevas estrategias, quizás nuevas maneras de cómo atacar este mercado, o cómo atacar este proceso, mejorarlo, cómo mejorar este servicio, etcétera. Así que yo igual voy a generalmente hablar en todo este proceso y si es que hay cualquier duda me preguntan, pero siempre de innovación, ya sean procesos, productos nuevos, servicios. ¿Sí? Entonces, respecto al método de entrevista, yo les traigo una metodología puntual con mayor detalle y otras dos que son un poco más sencillas. Y una, de hecho, es una metodología muy transversal que se ocupa tanto en esta como en otros procesos que lo voy a ver en la segunda parte, en la parte, pero me quiero detener acá a hablar de esta metodología que se llama descubrimiento del cliente. ¿Sí? Me falta una slide de contexto, pero se los comentaré. Esto es una metodología que se desarrolló en la Universidad de Stanford por Steve Blank, que es el precursor de toda esta línea de pensamiento de las metodologías Lean, que me imagino que más de alguno lo habrá escuchado, de este sistema del Lean Canvas, de Lean Startup, en el cual se trata de hacer un proceso de iteración constante para no sobre desarrollar soluciones sin entender bien cuál es el problema o cuál es la necesidad y cómo eso va a ir generando feedback positivo al momento de ir avanzando. Entonces, muchas veces nosotros como en el área académica queremos hacer soluciones y desarrollar tecnología y no hay tanto recurso disponible para hacer una prueba por, no sé, 20 millones. Y hay que tratar de hacer pruebas pequeñas, a baja escala. Entonces, para evitar, de nuevo, hacer un diagnóstico, primero, el primer error es hacer un diagnóstico malo. Te dice, no, mi problema es que se me contaminan los salmones. Y eso es porque no tenemos buena cadena de frío. Ok, no hay buena cadena de frío. Y después uno empieza a analizar, empieza a entrevistar y te das cuenta que en verdad la cadena de frío no era la causa raíz, sino que la causa raíz era que al momento de configurar el sistema de enfriamiento, había malos procesos de control de calidad de la operación. O sea, no se estaban baleando bien los tiempos, no se estaban baleando, y por lo tanto la maquinaria estaba perfecta. No había un problema en la maquinaria, sino que había un problema operativo de las personas y de cómo se hacía un control a nivel de las personas. Para poder llegar a eso, muchas veces cuando uno habla con alguien de una parte muy estratégica, que dice, oye, tengo este desafío, no conversa tan bien con lo que está pasando a nivel táctico. Entonces, un poco el proceso de descubrimiento del cliente tiene como este objetivo de poder plantear de manera crítica qué es lo que me están diciendo para poder después de mañana decir, ok, esto es lo que está realmente pasando
y cae en verdad en este tipo de categoría de problema porque este es un problema muy complejo que necesita mucho tiempo de desarrollo y necesita probablemente un grado alto de innovación. Entonces, ¿cómo funciona este proceso de descubrimiento del cliente? Uno parte por plantear una hipótesis. Mi hipótesis es, eh, voy a dar otro ejemplo real de un proyecto que tenemos nosotros. En la industria de madera existe una pérdida importante de cargamentos de madera por escarabajo de eucalipto. Eh, en papel se supone que esta pérdida significa varios millones de dólares, etc. Y en mi mente yo digo, ok, para la industria maderera el poder resolver el tema de la repelencia, de poder repeler escarabajo, es clave. Y después yo hago un set de preguntas y digo, ok, voy a hablar con estas personas en esta empresa, les voy a hacer preguntas de cómo hoy en día funcionan sus operaciones para controlar contra agentes biológicos, qué procesos hacen, y dónde están los problemas y cuáles son los indicadores o cuáles son estos KPIs que ellos están constantemente evaluando para ver si están haciendo bien su proceso o no, para tratar de entender si es que esta pérdida de escarabajos es o no relevante para ellos. Entonces, a partir de esta entrevista, yo voy preguntando, ¿esto es un problema? Sí, por qué no? Y naturalmente, si es un problema, esto va a salir tarde o temprano. Si no sale y si nunca se levanta, uno de repente puede hacer una pregunta mucho más dirigida y decir, oye, yo sé que esto del escarabajo es un problema. ¿Me podrías confirmar qué hacen con esto? Y ahí te pueden decir dos cosas. Oye, sí, esto en verdad es un problema que no tiene solución. Necesitamos ver cómo abordar esto. O te pueden decir, mira, en verdad sí, existe este problema, pero no significa un 0,01% de pérdida de nuestras operaciones y tenemos este otro desafío mucho mayor del transporte de la madera, que es un cuello de botella que nos hace pérdidas mucho mayores. Entonces, un poco el proceso que nosotros acá estamos proponiendo la entrevista es un proceso iterativo en el cual uno va a decir, ok, yo voy a plantear una hipótesis, voy a proponer un set de preguntas, voy a hacer entrevistas y con eso voy a identificar ciertos aprendizajes de cómo está ocurriendo esto realmente en la operación, qué es lo que sabe la gente más a nivel operativo, más a nivel más abajo táctico y ir retroalimentando después de varias entrevistas qué es lo que está ocurriendo realmente en un determinado proceso, un determinado producto. Entonces, una vez que yo voy verificando el problema o necesidad, yo puedo después ir también entendiendo cómo esto lo puedo abordar el día de mañana con una solución concreta para poder definir un prototipo real. Eh, y un poco lo que los invito es que después de que uno haga este levantamiento, uno trata de bajar esto a un segmento de clientes específico. Por ejemplo, acá hay un caso de director de agencias de transporte público, donde yo le voy a, con mi solución, con mi software, con mi tecnología, eh, apostar a reducir una tasa de accidentes específico o mejorar quizás una eficiencia en combustible particular. Y eso en el marco de la tecnología que yo estoy trabajando. Y en un fondo de esto yo tengo que ir respondiendo las preguntas. ¿Es este el cliente correcto? ¿Es este el usuario correcto? ¿Es este la persona con la cual yo debería estar interactuando? O, y esto sí es o no lo que más le importa al cliente resolver. Y en el fondo eso, dentro del marco de lo que se llama propuesta de valor, son estos dos elementos que yo no me voy a tener un poco a explicar lo que es el modelo Canvas, pero corresponde a esas dos, que son las partes claves con las que uno parte cuando uno define un modelo de negocio de una solución. ¿Sí? Entonces, las preguntas claves, ¿para quién creamos valor? ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes? ¿Quiénes son y por qué querrán lo que yo les estoy ofreciendo? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus características? Entonces, las recomendaciones son hacer esto saliendo de la oficina, conversar con las personas, tratar de identificar un cliente del que puedes aprender más y tratar de entender qué persona, cargo específico de acción, existiendo muchos otros stakeholders que influyen en la toma de decisión. ¿Sí? Y la importancia de observar al cliente, porque todo esto está marcado en el Customer Discovery. Acá vendría a ser el cliente desde el punto de vista de quien tiene el desafío, es
aquí yo tengo una foto, que la idea es un poco como hacerlos cuestionarse a qué me refiero con observar al cliente, porque es importante ir al terreno. Es que muchas veces uno habla y te dicen, sí, yo cuando voy, y acá en el caso son personas que van a patinar, eh, voy con mi gente, llevo mis patines, nos juntamos en la plaza, hacemos esto, ya, perfecto. ¿Y tienen algún problema? No, en general nos juntamos y lo importante es, no, no sé, no pasar frío. Ah, y ahí uno va como tomando nota y esto en un teléfono, una llamada, uno puede realmente quedar corto al momento de entender qué es lo que está pasando en la realidad de una operación o una empresa. Entonces, yo acá les pregunto a ustedes, eh, ¿qué ven en esta fotografía que podrían ustedes detectar como un problema o algún tipo de desafío que está ocurriendo acá en algo tan rudimentario como ir a patinar, que queda a la vista? ¿Qué es lo que están viendo aquí como un potencial desafío? Aquí necesito una respuesta, aunque sea en el chat. Voy a repetir la pregunta. Acá, yo lo que les comentaba un poco es cuando uno hace entrevistas, muchas veces uno puede hablar por teléfono y te pueden ir contando cosas. Pero lo importante es también tratar de ir a observar y ver qué está pasando en la práctica, qué está pasando en el proceso real. Y tratar de tener un ojo crítico para entender cómo, qué es lo que está pasando. Acá me están comentando, a ver, dice vestidores. El poder asegurarles a ellos que sus cosas estarán seguras. Ok, interesante. ¿Cuál podría ser eso interesante? El tema de la seguridad, las mochilas y cosas de la gente que andan en la banca, la forma de hidratarse. ¿Cómo cargar de forma cómoda todo lo necesario? Mira, muy bien, interesante. Yo creo que aquí hay varias cosas que se pueden sacar y uno un poco al verlo uno puede quizá ir preguntando para entender si es que es un dolor o no un dolor. Y yo un poco acá lo que quiero, lo que rescataba es justamente lo que hice en el último comentario, de que acá hay más bolsas que personas. Hay tres personas y hay una cantidad de bolsos más o menos importante. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos tienen sus cosas particulares y aparte tienen que andar cargando sus patines y sus rodilleras y todo su equipamiento. Entonces, quizás sería interesante ir pensando que ellos pueden el día de mañana necesitar una manera nueva para poder cargar todo su equipo. Eh, que sea ajustable, que sea un bolso, etcétera, etcétera. O sea, que hay una oportunidad de quizás solucionar esto de tanta cosa que van cargando. Quizás podría ser un tipo de bolso para los patines. Eh, y eso en el fondo se puede ir como corroborando por medio de la entrevista. Ya. Eh, y una vez que uno define este segmento de cliente, entiende cuál es el problema, uno tiene que tratar, ojalá, de ir trabajando una propuesta de valor que sea, que aborde realmente la problemática que estamos observando. Entonces, ¿qué beneficios cuantificables? Se me perdió el mouse. Ahí sí. ¿Qué problema del cliente estoy resolviendo? Porque el cliente va a tener miles de problemas. ¿Cuáles son los beneficios cuantificables que debe esperar a partir de mi producto o mi servicio? ¿Cómo resuelve el problema mi producto cómo resuelve el problema mi producto o servicio? ¿Y en qué aspectos determinantes se diferencia la competencia? ¿Qué atributos nos caracterizan y nos hacen distintos? Sí, eso es lo que tiene que responder esta pregunta. Ojalá que los elementos de esta propuesta de valor sean simples, entendibles, medibles y diferentes. Y hacer solamente este énfasis que muchas veces cuando uno está trabajando en una tecnología puntual, uno tiende a describir las características de la tecnología y no tanto los beneficios que le entregan al usuario. Entonces, tener en mente que es importante poder ir definiendo los beneficios que va a significar para el usuario. Entonces, ¿cómo planteo yo esto que les comentaba de hipótesis y entrevista? Entonces, generalmente cuando yo voy a plantear una hipótesis, esta se va a definir a partir de observaciones y supuestos bien fundados. Propone una relación de causa y efecto, es susceptible a ser probada por entrevista. O sea, si yo le quiero preguntar algo que esa persona no conoce porque no lo ve, o porque es una operación que no sé, está ocurriendo en la faena y esa persona no conoce que está ocurriendo en la faena, o ocurre cuando están en los puertos de China y esa persona no está en los puertos de China, no va a China,
yo tengo que tratar de poder hacer algo que sea evaluable por este tipo de entrevista. Eh, y bueno, insistir en el tema de alinearse con los prospectos entrevistados. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de mi hipótesis? Mi hipótesis va a ser si una solución o producto o servicio realiza cierta acción o resuelve cierto problema, entonces el segmento de clientes objetivo va a utilizar mi solución o va a actuar de cierta manera. Ejemplo, la tecnología que mejora el uso eficiente de equipamientos maestrazas metálicas a partir de las operaciones de sensores, a partir de la operación de sensores, posterior monitoreo. O sea, voy a aumentar el uso eficiente de equipamiento a partir de ciertos sistemas de sensores y monitoreo. Eso es como con lo que yo estoy trabajando, ¿cierto? La hipótesis sería, sí, gerentes de operaciones, ya no el gerente general o no la industria de maestranza metálica o lo que sea, sino que ya el gerente de operaciones de maestranza, si tuviese una herramienta de apoyo a la programación automática de tareas, entonces ellos podrían reducir de manera significativa la dedicación de tiempo del personal en esta programación. O de otra forma dicho, si gerentes de operaciones de maestranza tuviesen acceso a registros de tiempo de producción o otras actividades de relevancia, entonces ellos podrían hacer tiempos de respuesta más consistentes al cliente. Y luego, perdón, una vez que yo defino mi hipótesis está en función de mi solución. Pero yo no quiero ir a preguntar por la solución, sino que quiero entender el problema. Entonces bueno, de partida, como primer punto, una vez uno plantea las preguntas que quiere hacer y después tiene que volver a ir periódicamente diciendo, ok, fui, entrevisté, hice estas preguntas, me fueron dando fueron profundizando en el proceso que yo quería entender en más detalle, ¿sí o no? Después, las preguntas deben ser lo suficientemente abiertas para dar espacio a que el entrevistado desarrolle su idea. Ya eso también es clave. ¿A qué me refiero con esto? Yo no le voy a preguntar como, ¿es para ti un problema el no poder programar las tareas en la maestranza? Y te digan, sí, es un problema. No, es un problema. O de lo contrario, ok, yo voy a hacer una pregunta dirigida de sí y no. Cuando me respondan eso, yo tratar de empezar a escarbar diciendo, ¿por qué? ¿Por qué eso es un problema? ¿Ya? Porque muchas veces uno va a ir haciendo como una pregunta que ya tiene preconcebida una solución, o sea, o tiene una preconcebida una respuesta. Y lo importante es tratar de hacer preguntas abiertas que no vayan dirigidas a que me digan sí, y como que sean confirmatorias, ¿sí? Que sean como para responder a lo que yo estoy pensando y que uno se quede con la idea, sí, efectivamente era un problema, sino que, oye, a ver, ¿qué pasa con esto? Explícame, ¿qué limitantes ven? ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué? Y por qué es un poco importante hacer esa diferenciación. No ir con la pregunta o con la solución en mente, sino que hacer una pregunta abierta. Y, de nuevo, estas preguntas deben ser susceptibles de ser respondidas por el entrevistado. Eh, Muchas veces pasa que en un proceso uno sabe quién es exactamente el que sabe el porqué del problema, pero el que va a tomar la decisión de cómo resolver esto después puede ser otra persona. Entonces, cuando uno dice esto, stakeholders, uno cuando ya tiene el tiempo, obviamente todo esto igual requiere más harto trabajo, uno va entendiendo que otros actores van influenciando en el proceso donde está la causa raíz del problema. Y a veces él tiene ese problema y sabe que lo tiene, pero por otro motivo anterior, de ciertos incentivos a nivel de la operación, de la venta o de la finanza incluso, no se pueden abordar y hay que, quizás la solución no es tan técnica muchas veces, sino que es más de una cosa organizacional. Eh, y aquí, bueno, algunos ejemplos. En el caso de lo que habíamos hablado, de la hipótesis del gerente de operaciones, con una herramienta de apoyo a la programación automática de tareas, le empezó a preguntar, primero que nada, cuál es el mayor dolor o frustración en la cadena de producción. Y para empezar a hablar y contarte varias cosas. Si sale algo relacionado con el tema de la programación de tareas, uno puede ir empezando a escarbar más hacia abajo, entender qué otras cosas son más específicas. Entonces, uno parte por algo general, qué elementos de su negocio lo hacen más competitivo, para entender dónde ellos ponen su énfasis, y empezar a escarbar y validar si es que hay algún tema con esto, del tiempo de respuesta con el cliente. Si te dicen, si yo le digo, oye,
¿tienes problemas de tiempo de respuesta con tus clientes? Y dices, sí, siempre llego tarde. Eh, Oye, ¿tú crees que eso que ustedes siempre lleguen tarde, siempre haya retraso, les genera alguna consecuencia? ¿Tiene algún impacto en su como ingreso? Y de cierta forma, con eso yo pues hago dos cosas. Uno es, hago aprendizajes, que es lo que escucho en la entrevista, eh, y qué es lo que escuché que no conocía, no tenía claro, o sea, que es inesperado y sorprendente. Y luego interpreto eso y lo integro a, ok, esto de la programación es importante, pero no es importante por el tema de, creo que es lo que sigue acá, dice, la empresa siempre entrega pedidos fuera de tiempo, pero los clientes no suelen dar uso a multas o penalidades. Ok. Entonces no hay un tema de ahorrarme costos porque me multe mi cliente o porque voy a perder clientes. O sea, no estoy tratando de solucionarle este tema necesariamente por perder clientes, sino que el entrevistado sí estima que la integración de una mejor herramienta para la planificación podría ahorrarles costos de mano de obra. O sea, él está sobre contratando gente para poder cubrir estas inoperancias y estos pequeños como pérdidas que está haciendo su proceso. También lo otro que identifiqué es que la empresa utiliza Excel para monitorear el progreso de las actividades. O sea, tiene una herramienta muy básica, muy simple y probablemente de bajo costo. ¿Y cómo lo interpreto? Entonces dice, solo una herramienta de monitoreo, no necesariamente una automatización del estado de producción, es un servicio que puede entregar beneficios, pudiendo ser el primer paso al mercado. O sea, yo ligeramente pensé una solución mucho más compleja de monitoreo y automatización, y al simplemente hecho de monitorear le podría generar eh, beneficio directo. O sea, ni siquiera necesito hacer toda esta solución, sino que solamente una parte para poder empezar a ofrecer algo que ellos ya estarían dispuestos a pagar. Eh, entonces, básicamente son cuatro etapas. Una es definir cuál es mi hipótesis, cuál es lo que yo creo que es el problema, definir un set de preguntas para yo ir a hacer esta entrevista, ojalá que no sea una entrevista de más de media hora, depende obviamente de la disponibilidad de una persona, y todo el mundo me pregunta, ¿cómo consigues entrevistas? Bueno, si es que ustedes ya trabajan con esta empresa porque los contactaron, ya tienen ese vínculo, pero si no tienen una empresa, la mejor manera de levantar entrevistas es simplemente decir que ustedes están trabajando en entender con mayor detalle qué pasa en las operaciones de la industria por una actividad académica. Pueden incluso enfrascarlo en esto lo estamos haciendo para un curso, esto es para una actividad docente, queremos entender qué pasa aquí. Y solamente ir con el problema. Y después, ustedes si tienen una solución que están pensando que puede ser relevante para este problema, pueden, una vez que ya separan todo el proceso de entrevista, hacer mención de que ustedes tienen esta solución entre manos. ¿Sí? Entonces, hipótesis, pregunta, y después con esa información de esa entrevista, hacer una bajada a lo que aprendí, que fue nuevo, que no sabía que estaba ocurriendo, cómo eso podría afectar o no mi propuesta de valor, la propuesta de solución que yo quiero hacer posteriormente. Eh, la siguiente elemento importante que lo mencioné la pasada tiene que ver con esta herramienta muy simple de los 5 por qué. Cuando una entrevista, siempre te van a decir, y el ejemplo que tengo al final es de equipos de diagnóstica, eh, te van a decir algo que está pasando y te van a dar una razón general. Me van a decir, por ejemplo, acá los equipos de diagnóstica fallan. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque principalmente hay errores humanos. Ya, ok, hay errores humanos. Y uno se puede quedar con esa idea y, ok, hay errores humanos. Y después sigue la conversación y te puede explicar lo que pasa y cómo ocurre. Eh, pero es importante seguir extendiendo desde la causa raíz de esa conducta. Entonces, sigue insistiendo y decir de nuevo, aunque sea molesto, y esto incluso puede ser útil en una discusión de pareja a cualquier nivel, seguir preguntando y decir, ¿por qué entonces los procesos de control de calidad
no sé, ¿y por qué ocurre por qué ocurre este error humano? Y dice, bueno, porque los procesos de control de calidad no se están cumpliendo. Ya. ¿Y por qué no se están cumpliendo los controles de calidad? No, no se cumplen porque el sistema toma mucho tiempo y la gente prefiere no hacerlo y saltárselo y seguir. Ya, ok, entonces los equipos fallan por error humano que no son prevenidos porque el control de calidad no se está cumpliendo debido a que el proceso de control de calidad toma mucho tiempo. Puedo hacer yo una solución para que el proceso de control sea más simple, más corto, más breve, y río abajo afecte positivamente hasta llegar a este problema que es el tema de que los equipos de diagnóstica están fallando. Y ahí realmente yo, en vez de quizás diseñar todo un sistema de equipo de diagnóstico para, que no, para prevenir su falla, a lo mejor en vez de enfocarme en ese problema, que es un problema quizás que tiene mucha arista, voy y escarbo a un problema puntual que explica este como desafío mayor, que es el que los equipos de diagnóstico fallan. Y esto se puede volcar, todo esto como análisis, a una planilla que se llama la A3, que la A3 generalmente es mucho más compleja que esta, pero esta es una versión como más simple, en la cual yo puedo separar los distintos elementos. Y digo, ok, identifico el desafío, ¿cuál es el título? Que los equipos de laboratorio no fallan. ¿Cuál es el problema? No hay control de calidad, o el control de calidad falla. Y yo determino cuáles son los antecedentes, de qué estamos hablando y por qué. Primero que nada, entender cuál es la razón del negocio, por qué elegimos abordar este problema, qué KPIs del proceso, qué indicadores del proceso deseo yo impactar. Después entender cuáles son las condiciones actuales, dónde estamos hoy y cuál es la condición objetivo para identificar esta brecha. Y un poco como ya cerrando, cómo ocupar esta metodología de entrevista y metodología de los 4 tipos de problemas. Es que uno en el fondo puede tratar de después, entendiendo cuál es el tipo de problema, el tipo de solución. Entonces, para los problemas tipo 1, que son de causa reactiva, que como les comenté, es un problema que ya existe anteriormente, mientras que los tipos 3 y 4 son proactivas, en el fondo yo las estoy generando porque quiero ir más lejos, quiero hacer las cosas distintas, ¿cierto? Entonces, para los problemas tipo 1 y 2, generalmente yo voy a tener alguna solución disponible en el mercado. Entre las 2 y 3, yo ya estoy pensando en lo que es desarrollar algo ad hoc, hacer algún servicio tecnológico donde yo resuelvo algo a la medida de los requerimientos de esa de esa empresa, que probablemente para ellos sí sea una innovación. Y ya entre 4 y 5 requieren proyectos de I+D e inversión mayor de otro calibre, donde haya que pensar en soluciones que quizás no existen alternativas hoy en día en el mercado. Entonces, un poco el resumen de lo que sería la clasificación, ¿cierto? Es que definimos un desafío, identificamos un par de problemas, hacemos todo este proceso de entrevista, trabajamos con estas personas, distintos actores, identificamos en cuál de estos tipos de problemas se enfrascan y luego podemos llenar uno de estos formularios para tratar de describir y entender cuál es el problema que yo estoy abordando. Entonces, hacemos una preparación, esto sería como el resumen, identificamos los roles, las personas claves con las que estamos hablando, y definimos bien claro cuál es esta persona con la cual me voy a contactar. ¿Sí? Y un poco haciendo una, como pensando hacia atrás, el origen de esta charla, cuando les dije, ok, los contactan por 2 vías, ¿qué es lo que pueden lograr una vez que hagan todo este trabajo y toda esta metodología? Es, por una parte, validar realmente si lo que les están pidiendo, porque muchas veces van a llegar con un problema supuestamente ya identificado. Entender si lo que les están pidiendo que construyan, que solucionen, que armen, realmente va a resolver o no el problema y contribuye a superar el desafío. O de frentón, si es que ya hay soluciones para abordar este desafío cuando son problemas más simples. O alternativamente, si es que ustedes son los que están tratando de levantar este desafío, es poder validar que el problema que quiero resolver es un dolor real para la industria y un dolor
que si yo lo resuelvo va a generar una solución que sea demandada, que sea deseada por la industria. Entonces, un ejemplo cortito que les tengo es un laboratorio de diagnóstica clínica, que esto yo lo vi en la práctica, en la empresa donde yo trabajaba, en el cual había una propuesta, o sea, el desafío era real, la propuesta de solución es inventada. Eh, donde nosotros lo que planteamos esto, yo lo vi, junté dos cosas, junté una solución que había en uno de nuestros socios con este desafío que yo vi en la industria. Eh, Ellos lo que planteaban un sistema de cámara y de machine learning con distintos algoritmos para poder predecir cuáles son las fallas y optimizar el proceso de mantenimiento de los equipos de diagnóstico clínico. Y en fondo lo que este equipo investigador había identificado en su momento era que los equipos se dañaban y que reducen la capacidad de los laboratorios de recibir muestras y de poder hacer finalmente para la empresa proveedora del equipo la venta de sus kits. O sea, en el fondo si se para una máquina, yo ya no estoy vendiendo los kits que necesito vender para poder justificar tener esa máquina instalada. Entonces, básicamente la propuesta era muy simple, instalar ciertos sensores para el monitoreo del estado del equipamiento, y no solo del estado, sino también del uso, porque todas las máquinas tienen sensores de cómo están, pero no de cómo se están empleando desde el punto de vista del usuario. Y esto alimentarlo a un sistema de servidor y hacer unos reportes, unos diagnósticos para la empresa madre. No para el laboratorio que lo ocupa, sino que para la empresa que provee. Entonces, un poco las preguntas que ellos fueron haciendo, o sea, que se podrían haber hecho, que hubieran sido muy dirigidas, es hacer una pregunta del tipo: ¿les sería útil tener un sistema para predecir y anticipar cuándo un equipo va a fallar? O un sistema predictivo de mantenimiento ayudaría a reducir fallas, aumentar la capacidad de muestras que puedan procesar en el año. Tienen muchos equipos en reparación porque no tienen un sistema para predecirlo. O sea, son preguntas muy dirigidas. Versus lo que sería una pregunta abierta como: ¿es para ustedes un problema grave el que su equipo falle? Y te van a decir, ok, sí, es grave o no, no es grave. Cualquiera de las dos respuestas, sí o no, yo trato de entender por qué. Y si es que no es grave, porque A, B, C, y uno va escarbando, escarbando, te vas dando cuenta que a lo mejor el problema que uno tenía en mente no era el problema más importante, sino que el problema tenía que ver con cómo entrenar a la gente, cómo hacer la capacitación. Y te empiezan a salir otras dudas de dónde está realmente el problema. Luego preguntas como: ¿qué hacen cuando un equipo falla? Llamamos al soporte técnico de la empresa, se llevan el equipo, esto está incluido en el servicio. ¿Y cuánto tiempo se quedan con el equipo? Dicen, depende. Por ejemplo, en un caso era, depende porque si son equipos pequeños, la empresa se los puede llevar y nos reemplaza con un equipo nuevo, nos deja un equipo de repuesto. Ahora, equipos grandes, que no se los pueden llevar porque es un trabajo gigantesco instalarlo, esos equipos necesitan ser sí o sí reparados en un momento in situ. Entonces, dependiendo quizás el tipo de instrumento, va a haber una solución ad hoc a cada realidad distinta, dependiendo de las características del desafío. Entonces, hay que ir segmentando y diferenciando a cuál sí se puede atender y a cuáles no va tu solución realmente a abordar un problema. Incluso cuando uno habla como no sé, de equipos de diagnóstica, uno puede ir segmentando de distintas naturalezas: los que son instalados, dedicados, los que van conectados a una red, los que son standalone. Y hay que ir diferenciando y segmentando y un poco ir acotando dónde está el problema y cuál es la propuesta de valor para abordar ese problema. Entonces acá, una vez que uno hace esta entrevista y vuelca toda esta información y la va resumiendo en este tipo de formato, yo acá les traigo este ejemplo a ver si es que podemos definir como cuál tipo de problema sería. Entonces, el título es: aumentar la venta de insumos de laboratorio, diagnóstico en línea. Eso es lo que ellos quieren hacer, aumentar la venta. Y dentro de esa estrategia, han identificado que hay un problema, que es reducir la frecuencia de mantenimiento que se postergan los análisis y que dejan la máquina parada. Entonces, ¿de qué estamos hablando y por qué? Bueno, la razón del negocio es la atención al cliente y postventa. O sea, esta es la parte del negocio que estamos hablando. No estamos hablando de ni el marketing, el visitador que va a hacer la venta consultiva, tampoco la operación per se,
sino que estamos tratando de entender qué pasa con la unidad de negocio de la atención al cliente cuando ya el equipo está instalado, está funcionando y hay que ir solucionando problemas para ese cliente. Entonces, esa unidad probablemente maneja un indicador que es el número de fallas por equipo instalado. O sea, ellos están monitoreando mes a mes cuántos equipos fallan de lo que tienen instalado y ven si es que ese número va subiendo o va bajando. Entonces, ¿dónde nos encontramos hoy? A partir de lo que se fue discutiendo, la misma persona dijo, mira, esto está fallando el doble de lo que yo se esperaría por año, al año por el diseño de fábrica. O sea, en los manuales de los equipamientos dicen que esto sí o sí tiene una tasa de error producto de la manipulación que se espera una vez al año. Y según la gente que se entrevistó, esto está dado por un proceso de control de calidad que no está bien, que no se cumple. Entonces, ¿qué queremos llegar? Queremos llegar a reducir la falla a la mitad y por lo menos estar dentro de lo que es la norma técnica, es que están las especificaciones modeladas por la gente de I+D de la empresa. Entonces, este es el desafío, algo macro. El problema vendría a ser una cosa puntual, que es quitar reducir la frecuencia de los mantenimientos. Esto es específicamente para el área de postventa, que es el trabajo cuando ya el cliente tiene el equipo instalado, tiene ese indicador, y yo quiero abordar esta brecha, que hoy en día está fallando más de lo que debería. ¿Qué tipo de problema creen que es? ¿Qué creen? ¿Qué tipo de problema? ¿Será un tipo 4, donde haya que desarrollar una innovación completa? Ahí, Juan. Pablo Rivera dice, creo que hay que definir por qué fallan los equipos. Mal uso, falta de capacidad profesional, ok, tecnología inadecuada. Pero igual aquí yo estoy dando una pista, más allá de por qué fallan, que eso podría ser el problema raíz, el tipo de problema tendría que ser entender hasta dónde, cómo es la brecha y si es reactiva o es proactiva. ¿Se acuerdan? Voy a volver al diagrama. En el diagrama, en el fondo, nosotros tenemos 4 tipos de problemas. La primera es reactiva, porque tengo un problema puntual que necesito resolver ahora ya. O no estoy llegando a un estándar. Las proactivas son, yo quiero mejorar el rendimiento, quiero ser más eficiente, quiero ser más competitivo. Y el último es, quiero hacer las cosas distinto, quiero llegar más lejos, es una como creada o proactiva. En este caso, de cierta forma, ellos saben ya que por diseño hay una tasa de falla, pero que está al doble. Y por lo tanto es una probablemente más reactiva que proactiva. No estoy queriendo disminuir a la mitad porque yo ya estoy al máximo y quiero ser más eficiente, sino que tengo un problema mucho más concreto que debo ser capaz de, porque yo veo cómo funcionan, no sé, misma empresa, pero en Colombia, misma empresa en Perú, ellos tienen llevan la misma estadística y pasa que allá la falla es la mitad. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces, claramente es un problema del tipo 2 y por lo tanto la causa raíz va a ser una causa más compleja y por eso aquí Paulo tiene razón. Va a haber que escarbar mucho más profundo para entender realmente dónde está ese problema. No es algo puntual que yo soluciono haciendo una adquisición o reemplazando algo, sino que yo voy a tener que quizás incluso pensar
el día de mañana, si es que este desafío, o sea, si este problema es muy complejo, voy a tener que hacer una solución ad hoc, una solución que requiera un grado de innovación para poder abordarlo. Eh, bueno, ese era el taller. Básicamente era como introducir estas dos herramientas, los cuatro tipos de problemas y el proceso de entrevista por Customer Discovery, que de cierta forma te permite como definir bien desde un comienzo cuál es el desafío que realmente hay que abordar. O sea, bueno, primero entender el desafío que hay que abordar y después poder definir claramente cuáles son los problemas que son la causa raíz de esto. Y si es que esa causa, y si ese problema es un problema muy complejo, que requiere mucho investigación, inversión, probablemente cuando yo vaya y converse con esta persona al empezar, le voy a decir, mira, tu problema tiene estas tres, cuatro aristas. Estas dos se pueden solucionar rápido. Estas dos requieren un esfuerzo mucho mayor. ¿Cuáles quieres trabajar? Porque estas dos las podemos trabajar y podemos hacer una solución en 6 meses, podemos hacer un piloto, un prototipo, lo probamos y vamos a solucionar esta parte del desafío. Y estos otros dos va a requerir otro nivel de inversión, otro tiempo, otros plazos, pero va a solucionar estas otras partes del desafío. Y con eso uno puede como hablar en términos de, con más detalle con la persona que está al frente para decir, ok, yo en realidad necesito esta solución en todas estas dos aristas, así que hagamos un proyecto mayor que implique realmente abordar estas tres, cuatro aristas del desafío que son clave de resolver. Eso es un poco lo que te permite este tipo de herramientas al momento de conversar para definir un proyecto de innovación, para definir un proyecto de soluciones tecnológicas y que no sea estar como un poco como con ensayo y error muy costoso y que finalmente yo invento toda esta cosa y no abordo el problema real. ¿Se entiende? Eso. No sé si alguien tiene cualquier duda. Sí, veamos ahora en el chat o bien pueden desactivar directamente el micrófono para aprovechar que está Javier y hacerle algunas consultas, entendiendo que uno siempre está, y bueno, ahí está la ventaja de estar acá en AYEPO, en UNIPE, ustedes están súper vinculados con la industria desde etapas muy tempranas. Es distinto a un investigador que está 100% trabajando en una universidad. Entonces, aprovechar esta instancia para que den algún comentario, alguna consulta a Javier. Ahí pueden abrir su micrófono, levantar la mano en el chat y yo les voy dando la palabra. Muchas gracias, Juan Pablo. Igual yo insisto en que esto es como una introducción. Nosotros, para poder realmente incorporar la metodología del Customer Discovery, un proceso práctico de 6 semanas, al menos un proceso que tenemos acá que hacemos con algunos investigadores. Entonces, esto es como darles un barrido. Sí, la presentación se va a compartir, entiendo. Sí, sí, se las vamos a mandar, se las vamos a mandar. Hola Javier, oye, yo encuentro súper interesante lo que estaba hablando Javier recién. Yo sé que estuvo súper participativa igual la jornada. Ahí vi varias preguntas y contestando las preguntas probablemente tal que hacía Javier también. Así que yo creo que les puede servir bastante. Vi que a algunos les causó, a Alex, por ejemplo, vi que le causó mucho sentido con lo que está pasando en la sede de Temuco. Así que qué bueno que les sirva. Esta es la tercera charla que hacemos en función de temas de propiedad intelectual, transferencia tecnológica y ahora identificación de oportunidades en el entorno. Entonces yo creo que es súper bueno que sepan que vamos a subir igual los videos de las otras dos presentaciones junto con esta para que hagamos, vamos a mandarles el link. Yo creo que dentro de la próxima semana Comunicaciones nos va a ayudar para que ustedes puedan también acceder a la trilogía, digamos, de charlas y talleres que hubieron en función de estos temas, porque les pueden servir bastante, primero, para poder desarrollar las cosas en sus sedes, en sus territorios, los distintos proyectos que pueden tener de innovación, y segundo, les pueden servir bastante para el Fondo Impulsa, que recuerden que está abierto ahora y tiene una línea de transferencia tecnológica. Entonces, un poco lo que les decía Javier ahora, les va a servir muchísimo para poder diseñar qué proyecto pueden postular, en caso que quieran postular alguna de sus sedes a esta línea de transferencia tecnológica que puede ser la más compleja de entender en el nivel de madurez que estamos nosotros como institución.
Entonces, lo entendemos perfectamente, pero es súper bueno que vayan incorporando y adoptando estos conceptos para que puedan postular y generar mejores proyectos. Así que les invitamos siempre a hacer todas las consultas necesarias. Si no tienen consultas ahora, igual nos pueden preguntar cualquier otro momento a nosotros como Dirección Nacional de Innovación y Emprendimiento y ahí vemos si Javier nos contesta por interno o lo resolvemos de otra forma. Pero siempre no se queden con la duda, ya para que podamos como apoyarlos. Sí, no, felices de apoyarlos en lo que necesiten, sobre todo con el tema de la postulación. Por favor, que se motiven, se interesen. Mejor siempre postular que no postular porque uno nunca sabe. Eh, a pesar de que uno tenga dudas y diga, oye, en verdad esto no lo tengo tan bien armado, no está perfecto. A veces ¿cómo es? Lo perfecto es es lo enemigo de lo bueno. Y un poco también haciendo ese mismo énfasis con este tema de cómo levantar desafíos. A veces, claro, uno quisiera tener todo el tiempo del mundo, hablar con todo el universo de actores y entenderlo así a concho, y a veces es un proceso iterativo que va extendiéndose en el tiempo y uno se va encontrando con ciertas cosas, entonces nada es lineal. Eso es como un poco como uno trata de diagramar para presentarlo, pero este tipo de herramientas como que yo lo trato de aplicar constantemente con todos los proyectos. Siempre que tengo un proyecto, tratamos de pensar primero que nada, entender para quién es el problema, por qué es un problema y por qué lo quiere solucionar. Porque quizás otros actores no quisieran solucionarlo y etcétera, etcétera. Como tratar de entender esas distintas aristas para entender las motivaciones de los distintos como actores en el problema. ¿Sí? Así que eso. No sé. Eso. Si no hay más dudas, les agradecemos por supuesto la participación a todos y todas que estuvieron acá en la jornada. Ya saben, cualquier duda que tengan de cualquier aspecto, pueden contar con nosotros en cualquier instancia de cualquiera de los medios de comunicación que tenemos también al respecto. Les vamos a hacer llegar a los asistentes la presentación de Javier para que tengan también la metodología que él les presentó. Súper. Ya pues. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Que esté muy bien. Gracias. Cuídense. Muy buen fin de semana. Se pasaron. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao.